pues también. Volvemos a la política nacional, si le parece, señora Valenciano. Hablábamos antes de algunos aspectos, de algunos puntos donde parece que gobierno y oposición, el Partido Socialista y el resto de los partidos han llegado a acuerdos. En otros temas no hay manera. Ayer creo que fueron 8 los diputados de CiU que decidieron votar en contra o mostrarse en contra de la famosa reforma de la ley del aborto. A ellos se unen todo el Partido Popular y los diputados de UPyD. ¿Hay todavía posibilidad? La diputada, vamos, es el grupo parlamentario de UPyD que está formado por una sola persona. ¿Hay todavía posibilidades de que esa ley sufra alguna mínima modificación en sus puntos más polémicos antes de que llegue al Congreso, que va a llegar ya mismo? No, la ley llega al Congreso justamente para eso, ¿no? Para ser debatida por los grupos políticos. Una ley llega al Congreso y digamos que la ley se abre, ¿no? A la conversación y a la opinión de los grupos parlamentarios. Lo que pasa es que esta ley ya tiene, en principio, un apoyo bastante sólido en la Cámara, tal y como entra la ley, ¿eh? ¿Que se puede ampliar ese apoyo? Nosotros estaríamos absolutamente encantados y decididos a hacerlo. Y cuanto más apoyos tenga esa ley, muchísimo mejor. Pero sin perder el espíritu que la ley tiene, porque con ese espíritu la ley ya tiene apoyos suficientes para salir aprobada en el Congreso. ¿Cuál es el espíritu de la ley? El espíritu de la ley es fundamentalmente respetar la decisión y defender la seguridad jurídica de las mujeres y de los profesionales. Es una ley que viene a mejorar la que ya tenemos en este momento. Porque en España el debate de si aborto sí o aborto no es un debate que ya pasó. Podemos volver a abrirlo, pero ese es un debate que ya tuvimos. Y tenemos una ley vigente que tiene algunos aspectos que deben mejorarse. Algunos de ellos para cerrar la capacidad de intervención de la propia ley y en otros aspectos para darle más seguridad al desarrollo de la propia ley y para que las mujeres sepan exactamente a qué se enfrentan y de qué estamos hablando, y también los profesionales sanitarios. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es proponer una ley más moderna, mejor, porque han pasado 20 y tantos años desde la aprobación de la última ley, que se adapta mejor a la situación que España plantea en cuanto a la interrupción voluntaria del embarazo y que respeta absolutamente todas las opciones. Es decir, que no obliga a nadie a hacer nada que no quiera hacer. Sí. Hay quien dice que esa ley, más que buscar la seguridad de las mujeres que deciden interrumpir su embarazo, lo que está buscando es la seguridad de los profesionales sanitarios que hasta ahora han venido haciendo abortos, quizá rozando en lo que es la ilegalidad. No, yo digo la seguridad jurídica de las mujeres y de los profesionales, porque es verdad que la ley anterior, que mucha gente no lo sabe, tenía un supuesto, en uno de los supuestos de esa ley, el límite para interrumpir un embarazo era muy amplio, ¿eh? No había prácticamente límite al número de semanas en las que una mujer podía interrumpir su embarazo, y eso ha producido algunos abusos de la ley, sin duda ninguna, ¿no? Pero además ha habido un problema de regulación en su conjunto, porque siempre la práctica ha de ser adaptada luego a la ley, ¿no? Y la ley es antigua y tenemos una ley en este momento, la que está propuesta, que es una ley mucho más adaptada a nuestro entorno comunitario, insisto, que respeta a todo el mundo en la medida en que nadie está obligado ni a interrumpir su embarazo si no quiere, ninguna mujer lo está, y nadie está obligado a ocultar, ninguna mujer está obligada a ocultar a sus padres si quiere abortar o no. Sí, Elena, perdona, es que decías al principio que tiene suficiente apoyo parlamentario. Este suficiente apoyo lo dan, entre otros, los diputados del PNV. Pero el PNV pone a través de sus enmiendas dos condiciones. Una es el tema de las menores y otra es que se regule la objeción de conciencia precisamente de los profesionales que puedan practicar este tipo de abortos. ¿El Gobierno socialista, el Partido Socialista, el Grupo Socialista van a acceder a estas peticiones del PNV? Vamos a ver, primero, la ley tiene suficientes apoyos con, digamos, la izquierda de la Cámara, porque esta ley primero fue estudiada por una subcomisión parlamentaria y en esa subcomisión parlamentaria se vieron los apoyos que la ley podía llegar a tener. Nosotros vamos a conversar con todos, con el PNV desde luego y con Convergencia y Unió y con el resto de grupos políticos que tengan
elementos que quieren introducir en la ley para votarla. Estamos abiertos absolutamente a todo, pero queremos que esté claro que la decisión, o sea, ante un conflicto de intereses o de derechos, que es lo que al final se plantea en algunos casos, ¿usted qué derecho defiende? ¿Cuál de los dos defiende? ¿El del nasciturus o el de la madre? Ante un conflicto de derechos, creemos que debe prevalecer el derecho de la madre. Y con ese espíritu, digamos, con esa premisa, estamos dispuestos a escuchar a todo el mundo. Por supuesto que a escuchar a todo el mundo desde la seguridad que esta ley, cuantos más apoyos tenga, pues muchísimo mejor. Bueno, yo pienso que ante un conflicto de intereses entre el nasciturus y la madre, ya estaba resuelto el asunto, porque cuando la vida de la madre está en peligro, evidentemente ya la propia ley, el Tribunal Constitucional, había determinado que primaba la vida de la madre. Pero aquí de lo que se está hablando no es precisamente eso, es de que libremente la madre decida que no quiere tener al hijo y por tanto al final matan al nasciturus. Usted dice, tiene suficientes apoyos, pero hemos visto cómo la calle se ha dividido. Hemos visto una grandísima manifestación, no hace siquiera un mes, en el que al gobierno de Zapatero se le pedía que esta ley no fuera adelante. ¿No creen que un tema tan sensible, tan de cuestión personal y moral como es el aborto, un gobierno cuando se mete en él debe contar con más apoyo que una simple mayoría simple en el Congreso de los Diputados? Mire, primero le voy a decir una cosa. Cuando usted me menciona la manifestación en la calle, ¿no? A mí me parece increíble que la derecha solo se movilice contra el aborto cuando gobierna la izquierda. Me parece una cosa completamente incoherente. Pero ¿por qué no cambiaron la ley cuando gobernaban? Es que alguien me explique por qué el Partido Popular gobernó con mayoría absoluta y no modificó una ley de aborto que era mucho peor, entre comillas, que la que estamos presentando en este momento. Bueno, eso es una incoherencia enorme. Eso significa que se ha utilizado el aborto como un arma arrojadiza, como un arma política, que no se está pensando en el problema real de las mujeres que se enfrentan a un embarazo no deseado. Así que permítame que le diga que me parece que ahí se actúa con una clarísima hipocresía, porque ustedes, aquellos que están en contra, podían perfectamente haber pedido que se modificara la ley o que se derogara la ley, y eso no se hizo. Por lo tanto, insisto, la derecha solamente se moviliza contra la ley del aborto cuando gobierna la izquierda. Ya es la segunda vez que sucede. Y en segundo lugar, con respecto a su afirmación primera, yo no he dicho cuando estemos hablando de un conflicto entre las vidas. Hablo de un conflicto de intereses y de un conflicto de derechos en general. Ante un conflicto de derechos en general, hay personas que razonablemente, y yo respeto, dicen que debe prevalecer el derecho del nasciturus a nacer, y hay personas que pensamos que debe prevalecer el derecho de la mujer a decidir si quiere ser madre o no, haciéndolo en un plazo que es absolutamente razonable y que es el plazo que se utiliza en la mayor parte de los países de nuestro entorno para interrumpir un embarazo, porque sobre el asunto del aborto hay que dejar de ser hipócritas. Se producen abortos en España y hay que tratar de que esos abortos se hagan en el menor tiempo posible de embarazo y en las mejores condiciones posibles para las mujeres. Tendremos que seguir hablando de esa reforma cuando efectivamente llegue al Congreso, se debata y se apruebe en los términos que sea. Pero hay otras cuestiones que también nos preocupan mucho a los ciudadanos y que preocupan también a los